2, están al aire. Buenas tardes, diputadas y diputados. Agradezco su presencia, así como la de todas y todos los que hoy nos acompañan a través de los medios de difusión digitales y del canal del Congreso. Daremos inicio a nuestra cuarta sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Política. Secretaria técnica, por favor, le solicito dar lectura a la lista de asistencia y nos informe de la verificación de quórum. Buenas tardes, diputadas y diputados. Claro que sí, diputado presidente. Le informo que conforme al registro de asistencia se encuentran presentes a esta sesión de la Junta de Coordinación Política convocada para este lunes 8 de noviembre del 2021 las siguientes diputadas y diputados. Del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada María Guadalupe Morales Rubio, vicecoordinadora. Del Grupo Parlamentario del PAN, del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador, la diputada Mónica Fernández César, vicecoordinadora. Del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, coordinador, y el diputado Jorge Gaviño Ambrís, coordinador, vicecoordinador. Del Grupo Parlamentario del PT, la diputada María de Lourdes Paz Reyes, vicecoordinadora. De la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador, y el diputado José Martín Padilla, vicecoordinador. De la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora, y la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, vicecoordinadora. Y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, el diputado Roy Torres González, coordinador, y la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, vicecoordinadora. En virtud de lo anterior, existe el quórum para desarrollar los trabajos de esta cuarta sesión ordinaria, diputado presidente. Muchas gracias, secretaria. Con antelación se circuló la información necesaria para analizar los asuntos de esta sesión, por lo que le solicito a la secretaria preguntar a las y los diputados presentes si es de dispensarse la lectura del orden del día y aprobarla de manera directa en un mismo acto. Por instrucciones de la presidencia, se le pregunta a las y los diputados presentes si se encuentra alguna o algún diputado en contra de dispensarse la lectura del orden del día y aprobarla en un mismo acto, toda vez que fue distribuida previo al desarrollo de esta sesión. ¿Alguna abstención? Presidente, le informo que fue aprobada la dispensa de la lectura y el contenido del orden del día en un solo acto, cumplida su instrucción. Gracias, secretaria. Dado que no se recibieron comentarios respecto al acta de la sesión anterior, le solicito a la secretaria preguntar a las y los legisladores presentes si es de dispensar su lectura y poder aprobarla en un solo acto. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior y aprobarse la misma en un solo acto. ¿Alguna o algún diputado en contra? De no existir alguna intervención en contra, se aprueba el acta de la sesión anterior, diputado presidente. Gracias, secretaria. Continuamos con el punto 4 del orden del día referente a los comunicados que llegaron a esta presidencia. Con gusto, diputado. Procederé a dar lectura a los comunicados que llegaron a la presidencia de esta Junta de Coordinación Política. Primero, oficio de la presidencia de la mesa directiva por el cual remiten a esta Junta el protocolo para la realización de las sesiones presenciales, ordinarias y extraordinarias que se celebrarán en lo subsecuente en el Palacio Legislativo de Donceles. 2. Oficio de la Tesorería del Congreso de la Ciudad de México por el cual remiten el informe mensual sobre el ejercicio y la suficiencia presupuestal en la partida 3831 Congresos y Convenciones utilizada para el apoyo de servicios básicos administrativos a eventos institucionales. Oficio de la presidencia de la mesa directiva por el cual solicitan a la Junta de Coordinación Política proponga a las y los integrantes la posibilidad de emitir un acuerdo por el que se determine el retiro de los divisores acrílicos colocados sobre las curules al interior del salón del Pleno del Recinto Legislativo de Donceles. Siguiente, oficio del encargado del despacho de la Dirección de Innovación por el cual informan a esta Junta que ya se crearon en la página oficial del Congreso los apartados de las comisiones y los comités y de igual forma se desarrolló el apartado para las diputadas y los diputados.
Oficio del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el cual remiten el avance con corte al 30 de septiembre del 2021 de los trabajos realizados por las comisiones de participación comunitaria COPACO. Siguiente, oficio del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, por el cual remiten el pliego petitorio del presupuesto 2022 para revisión de condiciones generales de trabajo. Oficio de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, por el cual remiten el informe individual de auditoría con clave ASCM 127/20. Siguiente, oficio del Grupo Parlamentario de Morena, por el cual solicitan a la Junta de Coordinación Política someter un acuerdo para las comparecencias ante el Pleno de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Salud, así como las comparecencias vía remota de las demás secretarías del Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México y de la persona titular de la Consejería y de Servicios Legales, con motivo de la glosa del tercer informe anual de gestión de la Jefa de Gobierno. Siguiente, oficio del Grupo Parlamentario de Morena, por el cual solicitan se considere dentro del acuerdo que solicitan en el considerando inmediato anterior la comparecencia vía remota de la persona titular de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro el día 3 de diciembre del 2021 a las 10 horas ante la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, secretaria. Diputadas y diputados, por lo que respecta a los comunicados, ¿tienen algún comentario? Continuando con el orden de nuestra sesión, iniciaremos la discusión. Perdón, presidente. Sí. Adelante, diputado Gaviño. Sí, solamente para consultar, estoy revisando los comunicados y se nos comenta que serán de forma remota las comparecencias en comisiones. Esa es la pregunta. Esa es una de las definiciones que teníamos y ahorita lo podemos discutir, diputado Gaviño. Está apagado su micrófono, diputado Gaviño. Sí, entonces esperaría el momento oportuno para hacer un comentario. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias. Continuando con el orden de nuestra sesión, iniciaremos la discusión del rubro que comprende los acuerdos. Por tanto, solicito a la Secretaría de dar lectura al punto número 5.1 del orden del día. Claro que sí, diputado presidente. El primer acuerdo es el acuerdo CCMX, /2, Jucopo, /23, /2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueban las comparecencias ante el Pleno de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, secretaria. Diputadas y diputados, este primer acuerdo que se pone a su consideración tiene como objeto proponer las comparecencias con motivo del tercer informe de gobierno ante el Pleno de los titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Salud, iniciando estas a partir de la sesión ordinaria del jueves 11 del presente mes. Asimismo, se establece el formato de intervenciones de las asociaciones y grupos parlamentarios. En este sentido, ¿alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra? Su servidor, diputado presidente, si me lo permite. Sí, con todo gusto, diputado Ricardo. Muchas gracias, diputado presidente. Mire, hace unos momentos, antes de iniciar esta reunión, hicimos llegar el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el diputado Christian von Roerich de la Isla, y un servidor, un oficio en el que hacíamos la solicitud de modificación a este acuerdo y algún otro. En relación a este acuerdo en concreto, en el oficio que hicimos llegar nosotros, es un oficio con la clave alfanumérica GPPAN CCM /2 L /coordinación CBR /007 /2021 el día de hoy, en el que solicitamos que
en este primer acuerdo que se encuentra a discusión, se incluye también la comparecencia de la secretaria de Administración y Finanzas, la maestra Lucelena González Escobar, para que pueda comparecer también ante el Pleno en el horario y fecha que tenga bien esta Junta de Coordinación Política determinar. Si bien es cierto, viene ya la comparecencia de dicha funcionaria con motivo de la elaboración del proyecto de presupuesto. Lo cierto es que, pues, una cosa es esta cuestión, el proyecto de presupuesto, y otra muy distinta es la rendición de pues, su informe como servidora pública respecto de pues, el análisis de las finanzas de la ciudad. Entonces, una cosa es la programación del presupuesto, la presupuestación de la misma, y una muy distinta es la ejecución de ello y su actuar como servidora pública y el conocer el estado de las finanzas de las que tiene a bien revisar esta Secretaría de Administración y Finanzas. Entonces, en ese sentido, para nosotros es de altísima relevancia, porque además ha sido una práctica que siempre el secretario de Finanzas, la Secretaría relacionada con el Tesoro de la ciudad, comparezca ante el Pleno de las y los diputados, ¿no? Ha sido una práctica parlamentaria antiguísima que es muy saludable. Entonces, no se puede confundir o no se puede entremezclar una cosa con la otra. Su comparecencia en su carácter de funcionaria para determinar lo que se va a programar o el proyecto de presupuesto de egresos, y una muy distinta es su función como servidora pública, con motivo de la glosa. Entonces, a nosotros nos parece de altísima relevancia que la ciudadanía conozca el estado que guardan las finanzas de la ciudad, que nos dé explicaciones puntuales de algunos aspectos que tengan que ver con la ejecución de los presupuestos, de los informes y demás, con motivo de la glosa. Entonces, quisiéramos nosotros pedir si puede poner a consideración el que se incluya dentro de los comparecientes ante el Pleno a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. En consecuencia, pediríamos encarecidamente que tenga bien a poner a consideración de esta Junta de Coordinación Política, si pudiéramos tomar por acuerdo dicha determinación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Sí, gracias, diputado Ricardo Rubio. Hemos escuchado muy puntual su propuesta. Permítame ahorita darle la palabra a la diputada Lupita Morales. Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Quiero dejar claro que la Secretaría de Administración y Finanzas, en la propuesta que viene plasmada, viene a comparecer sobre el estado que guardan las finanzas de la Ciudad de México a la comisión en esta propuesta. Y respecto a lo que comentaba el diputado Rubio, comentarles que ella viene al Pleno en menos de 30 días para presentar el proyecto de presupuesto que tiene como fecha límite para poder ser entregado a este Congreso el día 30 de noviembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí viene a comparecer a la Comisión de Presupuesto, Cuenta Pública y de Hacienda. En estos días me parece que está enlistada para el viernes, si mal no recuerdo, y posteriormente, los primeros días de diciembre, ella estará compareciendo ante el Pleno. Es por eso que nosotros sugerimos y tomamos a bien sugerir a todas y a todos ustedes el que pueda venir como viene en el acuerdo, a las comisiones de presupuesto y cuenta pública. Y pues le solicitaré en todo caso al presidente que lo someta a consideración de las y los integrantes. Es cuanto. Gracias. Sí, cómo no, Diputado presidente, si me permite el uso de la palabra. Nada más, ¿me permite, diputada Marta? Un segundo, estaba registrado el diputado Roy. Con todo gusto. Gracias. La diputada Daniela también está levantando la mano, me parece. Le agradezco mucho, presidente. De manera muy puntual,
nosotros tenemos 3 observaciones a este acuerdo que de entrada le pediría que lo pudiéramos someter a consideración, a votación cada uno, yo creo que por separado, para que creo que puede ser un mejor método. El primero tiene que ver con sumarme a esta petición de que la Secretaría de Administración y Finanzas comparezca en el Pleno. Me parece que es un tema sumamente relevante el que nos venga a informar sobre el estado que guardan las finanzas al día de hoy, el ejercicio del presupuesto durante este año, y que pues, con gusto la vamos a recibir en los próximos días también para que nos cuente cuál es el proyecto de presupuesto para el próximo año. Pero me parece que son ejercicios igual de relevantes y deberíamos de darle el mismo tratamiento. No me parece que se contraponga que ya venga al Pleno una vez o venga 2. Creo que es nuestra obligación escucharla y creo que es de interés de la ciudadanía abrirlo también al tema del Pleno. Por eso creo que el tema de administración y finanzas debería ir al Pleno. El segundo es una petición que nos hacen algunas de las víctimas del tema de la tragedia de la línea 12 para que comparezca de manera directa el director del metro, no ante la Comisión de Movilidad, sino ante el Pleno. Ya está previsto dentro de las comparecencias y me parece que la propuesta sería que comparezca en el Pleno porque se trata de un tema también de sumo interés y sobre todo recogiendo esta petición que hace este grupo de víctimas para que comparezca directamente ante el Pleno. Es una petición que retomo de lo que nos han hecho llegar y que nos comprometimos a hacerlo llegar a esta Junta de Coordinación Política. Y la tercera tiene que ver con el formato propio de las comparecencias, porque no es en sí un acto únicamente protocolario, no es una comparecencia, sino es la glosa del informe, y nos parece que podríamos darle un formato mucho más ágil para que podamos resolver de manera profunda las dudas que les plantearemos a cada uno de los secretarios, teniendo un formato mucho más dinámico que se haga a través de pregunta y respuesta directa. Le hicimos llegar también a la secretaria de la Junta de Coordinación ya estas propuestas de manera concreta, lo hicimos llegar por escrito, están ahí en su correo por si quieren mostrarlas incluso para ver cómo sería este desahogo, pero lo que estamos proponiendo es que básicamente sea el mensaje inicial y después una ronda de preguntas y respuestas directas por cada uno de los funcionarios, con 5 minutos de preguntas, 5 minutos de respuesta y 3 de réplica, para que pueda haber un ejercicio mucho más dinámico y sobre todo, pues atendiendo a que somos un parlamento donde nuestra obligación pues es analizar y discutir con el gobierno este tema de la glosa. Esas serían las 3 propuestas puntuales que también le pediría que sometiéramos a consideración. Por favor, presidente. Sí, gracias, presidente Roy. La diputada Dani Álvarez había pedido la palabra. Sí, presidente, pues para sumarme a la petición que acaba de hacer el diputado Roy Fitz y comentar, como lo señaló la diputada Lupita, que efectivamente se están tratando temas igual de relevantes, pero que son diametralmente distintos. Uno es el tema de las finanzas y otro es el tema del presupuesto, por lo que consideramos que es necesario la presencia de la comparecencia física de la Secretaría de Finanzas. Sería todo, diputado. Muchas gracias. Sí, gracias. Diputada Marta. Con Sí, todo gracias, gusto. presidente.
con respecto a la comparecencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, se estima que la relacionada con su informe de labores, pues debe llevarse a cabo ante las comisiones unidas de presupuesto y cuenta pública y la de Hacienda. Ya bien habíamos comentado en la reunión que tuvimos de trabajo de la Jucopo, donde el asunto de la comparecencia en el Pleno, pues es una práctica parlamentaria y realmente lo que obliga a la presentación de los informes, pues es ante las comisiones, que son las comisiones ordinarias en la materia encargadas de las leyes relacionadas con la recaudación y el ejercicio de los recursos públicos. Además, que no debe pasar desapercibido que, como bien mencionaba la compañera diputada Guadalupe Morales, que a más tardar el 30 de noviembre, dicha dependencia deberá celebrar una comparecencia paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, y por ser un tema transversal que atraviesa el conocimiento de diversas comisiones, como bien lo establece el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, pues es de manera obligada comparecer ante el Pleno. Entonces, creo que no tendría nada que ver con lo que se está argumentando, ¿no? De la comparecencia que se tiene que hacer, y lo otro en relación a la comparecencia del titular del transporte colectivo Metro, sobre la incorporación de esta comparecencia del titular del sistema colectivo Metro. Cabe señalar que en Morena estamos considerando viable que la misma sea desahogada en el calendario que estamos proponiendo a esta Junta, en razón de que la situación que guarda dicho sistema de transporte ya cuenta con el antecedente de un proceso legislativo iniciado en la anterior legislatura, en el que fue desahogada la solicitud de información a través del mecanismo de las preguntas parlamentarias, de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso. Lo anterior, no obstante que para el Congreso feneció el término para citar a comparecer al titular del servicio colectivo Metro, debido a que no solicitó dicha comparecencia en el plazo de los 30 días posteriores en que se recibió la respuesta a las preguntas parlamentarias, requisito necesario para citar a comparecer a las personas titulares de otras entidades de la administración pública. Por esta razón, es que hicimos un alcance a nuestro oficio con la propuesta para que comparezca el titular ante los integrantes de la Comisión de Movilidad, que es a quien le corresponde, y además, por ser una de las comparecencias ya al final, por el 3 de diciembre, que no estaríamos en este proceso de una actividad fuerte en el Congreso de la Ciudad de México, que tiene que ver con las comparecencias de la glosa y las comparecencias que tendrá la Comisión de Presupuesto, que hoy fue aprobado a las 11 de la mañana, donde estamos hablando de varias comparecencias que vamos a concluir finalizando diciembre, para el asunto del paquete fiscal. Entonces, creo que más que enfrascarnos en una discusión de que sea ante el Pleno, ¿no? Creo que deberíamos de ser un poco más responsables, y efectivamente ponemos por delante la cuestión
de que realmente se tenga una información donde la ciudadanía se entere, porque realmente lo de la glosa es un informe a los diputados, porque es un acuerdo del Congreso poder citar después de recibir los informes de los diferentes secretarios a partir de un análisis que yo creo que no lo hemos hecho, ¿no? Mandar a comparecer a partir de que existan dudas o se quisiera ampliar la información. Entonces, creo que en todos estos tiempos, pues estamos muy acotados del mismo y que tendríamos que ser muy responsables porque también el asunto del paquete fiscal es importante porque es el presupuesto que va a ser aprobado para los diferentes programas, para las alcaldías y que tiene que ver con el beneficio de los ciudadanos que van a estar considerados en diferentes programas en este paquete presupuestal. Entonces, creo que la propuesta que Morena ha planteado parte de una cuestión de mucha responsabilidad, porque pareciera ser que pues que se hace una propuesta, ¿no? Y entonces queremos meterle ahí cosas, que si el pleno, que si los ciudadanos y todo. Pues claro, a todos nos interesan los ciudadanos, no es a unos sí y a otros no. A todos nos interesa porque fuimos votados y entonces estamos representándolos en el Congreso. Pero creo que también tiene que caber la responsabilidad de cada uno de los diputados para poder agilizar este mes que tenemos y que no se resuelve con decir venimos todos los días, nos quedamos aquí toda la noche para resolverlo. No, depende de una cuestión programática que nos permita poder ejercer eso que tanto estamos diciendo, no nada más en el discurso, sino en la práctica. Sería cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputada Marta. ¿Algún compañero me faltó de que considere la palabra? Si me permite, Diputado Gaviño, presidente. adelante. Muchas gracias. Bueno, a ver, en lo que respecta al sistema de transporte colectivo metro, señalar que, bueno, nosotros no tenemos inconveniente en que no vaya al pleno y que vaya a comisiones. Inclusive fue una de las posturas del PRD solicitar a todos los grupos parlamentarios que nos sumáramos a que el director del metro estuviera en la glosa. Glosar significa añadir, significa dar más información. La glosa de un informe es precisamente aumentar la información que previamente dio la jefa de gobierno en este caso. Entonces, se entiende que ya el sistema de transporte colectivo, el día 3, está integrado a una glosa del informe preliminar que dio la jefa de gobierno en días pasados. Entonces, ¿por qué yo estoy de acuerdo en que vaya a comisiones y no necesariamente al pleno? Porque efectivamente el tema de la línea 12 no nos va a informar nada el director del metro. Recordemos que el director del metro entró al sistema después del accidente de la línea 12 y son otras áreas del gobierno de la ciudad los que están encargados tanto de la rehabilitación del sistema como de las investigaciones correspondientes de la línea 12. Entonces, poco nos puede decir el director del metro sobre el tema del accidente y de las investigaciones que están llevando en este momento. Esto será motivo de otra mesa de trabajo con otros servidores públicos, que sí podríamos nosotros, desde luego, pedir que fueran al pleno. Pero nosotros estamos hablando de que la glosa del sistema de transporte colectivo se va a referir necesariamente a temas que tienen que ver con las 11 líneas restantes y que tiene que ver básicamente con el PPS que se aprobó hace 3 años por el propio Congreso de la ciudad, que se refiere a 38,000 millones de pesos. Entonces, básicamente se trata de temas presupuestales y administrativos de 11 líneas y dejando pendiente, desde luego, la información necesaria
para el tema de la línea 12 del metro, que serán otras áreas afectas a este tema del accidente que lamentablemente vivió la ciudad. Entonces, ese era mi comentario con respecto a la comparecencia del director del metro, apoyando en una forma, allanándome, en el sentido de que vaya a las comisiones y no necesariamente al pleno. Gracias, presidente. Diputado Gaviño, ¿alguien más solicitó la palabra? Bueno, sí, El diputado diputado Roy Roy. Fit, diputado presidente. Sí, ya lo vi. Sí, diputado Roy, adelante. Gracias. Solamente para insistir en un tema con un argumento que me parece muy relevante que nos compartió la diputada Marta, de la razón por la cual la secretaria de Administración y Finanzas comparece en el Pleno al entregar su paquete presupuestal, de acuerdo al artículo 89, que de acuerdo a lo que menciona, y razona la Secretaría así del Gobierno, que es un tema transversal y que por eso va al Pleno. Nosotros estamos pidiendo exactamente lo mismo, ¿no?, para que nos explique el ejercicio presupuestal del 2021, porque es exactamente lo mismo. Aplica el mismo argumento, es un tema transversal, es un tema que no nada más tiene que ver con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sino que tiene que ver con el ejercicio de todo el presupuesto de la ciudad, y me parece que tanto aplica como para una comparecencia como para la otra. Y también en cuanto al tema de responsabilidad, miren, nos quedan menos de un mes y una semana de este periodo. Acabamos de instalar las comisiones. No hemos dictaminado un solo asunto. Apenas va a salir el primero de la comisión de presupuesto. Y ahora, pues también estamos escatimando el trabajo del Pleno en el tema de la glosa. Yo creo que la responsabilidad no se mide de esa manera, sino de cómo estamos ejerciendo y llevando a cabo los trabajos en el Pleno y comisión. Ya llevamos más de, pues no podemos arrancar, no podemos regularizar el trabajo porque pues seguimos enfrascados pues sí se trata de ver cuál es la voluntad para trabajar. Yo lo había comentado en otras ocasiones, efectivamente podemos sesionar y comparecer y ajustar todos los tiempos, y ese sería nuestro trabajo. Es más, todos los secretarios deberían de comparecer en el Pleno, si a esas vamos, pero estamos tratando de hacer un ejercicio de síntesis, pero sin dejar de lado la importancia que tienen cada una de las materias. Entonces, pues sí hablemos de responsabilidad, pero también de la efectividad en la que estamos asumiendo los trabajos. Me preocupa, lo vuelvo a mencionar, ya lo dije la vez pasada, que no hemos establecido ya un paquete de dictámenes para subir al Pleno en este periodo, y si seguimos así, pues nos vamos a ir sin dictaminar asuntos, y me parece que eso es nuestra principal labor. Gracias, diputado Roy. Sí, diputado Ricardo Rubio. Sí, muchas gracias, diputado Ernesto. Sí, un poco en apología de lo que comenta el diputado Roy, la diputada Dani, y en relación a lo mencionado aquí, efectivamente sí, a todos nos interesan los ciudadanos. Yo en eso comparto plenamente lo dicho por la diputada Marta, definitivamente. Y el hecho de que la secretaria de Administración y Finanzas comparezca ante una comisión, bueno, sí, efectivamente, se agradece la voluntad y el ejercicio democrático. Sin embargo, nunca va a ser lo mismo, porque, bueno, la comparecencia de entrada se está planteando en comisiones que sea de forma virtual. Sabemos que de manera virtual se pierde mucho la esencia del parlamentarismo y se rompe, en cierta medida,
con las prácticas que son distintas a las utilizadas en el Pleno. Tan es así que hay unas reglas para el ejercicio de la virtualidad del Congreso de la Ciudad de México, reglas que nosotros mismos aprobamos y que estuvimos todos de acuerdo. Entonces, efectivamente, se trata de cuestiones distintas y nada quitaría que la secretaria viniera una o dos veces. Tampoco es que la estemos citando 5 veces, ¿no? ante este órgano parlamentario. Entonces, insistir un poco en los mismos razonamientos de que es necesario que comparezca, por un lado, a rendir el informe del estado que guardan las finanzas de la ciudad y en donde además todas las y los diputados de este Congreso puedan participar de manera directa y activa. Si vamos a una comisión, la realidad es que la participación está limitada únicamente a los integrantes de la comisión. Y alguien podría decir, bueno, pero es que puede agregarse o incluirse algún otro diputado interesado en la comparecencia. Lo cierto es que eso no es correcto, porque hay un protocolo que la propia comisión establece para la participación de las y los diputados integrantes exclusivamente de la comisión. Y en el Pleno las cuestiones son distintas, las reglas son diferentes. Para nosotros es muy importante. Es cierto que no hay una cuestión determinada en la ley de que sean tal o cual secretarías las que deban de comparecer, como bien dice el diputado Roifit, pues en teoría todos tendrían que comparecer ante el Pleno, donde la ley no distingue, no cabe distinción, y ahí dice claramente en nuestra Constitución, en el artículo 33, numeral segundo, sin que entremos otra vez en ese debate que ya lo platicamos, no quiero caer en lo que ya discutimos, en obvio de inútiles repeticiones, dirían los leguleyos. Lo cierto es que sí insistir en que este ejercicio de conocimiento público del estado que guardan las finanzas de la ciudad es de altísima relevancia, motivo por el cual no estimamos que deba ser solo ante una comisión. Estamos hablando de los dineros públicos de la ciudad. Estamos hablando de las finanzas de cada una de las secretarías, de los órganos, cómo se ha ejercido, algunos cuestionamientos que evidentemente serán necesarios que se resuelvan, quizás los que cada grupo determine más relevantes. Entonces, insistir en la necesidad de que la secretaria de Administración y Finanzas comparezca ante el pleno de este cuerpo colegiado y pedirle al presidente de esta Junta de Coordinación Política que pudiera poner a consideración, una vez discutido este punto, digamos, propuesta por propuesta, tanto la que hace un servidor en nombre del diputado Cristian von Roerich y su servidor en nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como las que hacen las y los demás compañeros, en este caso compañero Roifit, para ir distinguiendo la propuesta por propuesta y que quede muy claro aquí, si se estima oportuno o no, de manera democrática, en votación, cada una de las propuestas de modificación que estamos planteando a esta Junta de Coordinación Política. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado Ricardo. Sí, diputada Elizabeth Mateos. Gracias, diputado presidente, con su venia. Bueno, cuando se hacen las comparecencias ante el Pleno de manera presencial, tampoco es que puedan participar los 66 diputados. También siempre regularmente habla un diputado en representación del grupo parlamentario, aunque pueda variar un poquito el protocolo, o sea, tampoco es que los 66 puedan participar, no da por la cantidad de diputados. Entiendo yo en el asunto de la insistencia de la comparecencia presencial de la Secretaría de Finanzas, que ya la diputada Guadalupe Morales comentó que aunque estará en Comisiones Unidas, también en 30 días para un tema diferente, la tendremos directamente en el Pleno. A mí me parece que eso resuelve, porque en este año estaremos teniendo con ella en 2 ocasiones la oportunidad de que nos dé los informes respectivos de la situación para la cual se da cada una de las comparecencias. Eso en segundo término. Después también comentar que, bueno, finalmente ya se instalaron, por lo que comentaba el diputado Roy, pues ya están instaladas las comisiones y ya las dictaminaciones dependen de la responsabilidad de los integrantes de las mismas.
En la mañana nosotros, por ejemplo, ya avanzamos con la Comisión de Presupuesto, ya hay un calendario para las reuniones tanto con los alcaldes como con diferentes instituciones. Entonces, así como la Comisión de Presupuesto, todas las comisiones de las que formamos partes, ya responsabilidad de sus integrantes, pues tendrán que ir avanzando. Yo no sé qué limitante puedan tener para avanzar e iniciar ya con el tema de los dictámenes, de lo que les ha llegado, de lo que ya se ha subido hasta ahorita en el Pleno. Si bien, y hay que aceptar evidentemente que vamos atrasados, también es importante decir que estamos sobrecargados, pero que sí estamos avanzando. O sea, yo no estoy de acuerdo pues, en que se diga que no se ha avanzado, porque sí, estamos avanzando y tan estamos avanzando que en la propuesta que se está presentando ahorita, la que está a debate, pues ya tenemos una serie de fechas muy concretitas para comparecencias, tanto las presenciales como las virtuales, donde ya hay fechas muy precisas y evidentemente esto nos va a llevar también a estar cumpliendo con el trabajo legislativo de lo que debemos de cumplir nosotros este año para que antes de finalizar, la verdad es que creo que estaremos cumpliendo la mayor parte pendiente. Es que las propuestas que se acaban de añadir a la propuesta original que se presentó para poder avanzar, bueno, yo propongo que de manera general se pudiera aprobar el documento si estamos de acuerdo y que las propuestas que se están haciendo la añadidura, que parece que son de los compañeros de Acción Nacional y de la Asociación Parlamentaria de Ciudadanos, se pudieran dejar al final, después de que podamos aprobar esta primera propuesta general, claro, si no hubiera inconvenientes, es mi propuesta, y ya después esas de manera particular, pero ya no como parte del mismo documento. Y una duda que tengo es si ya se tendrá la fecha, porque estaba pendiente, al menos en los documentos que nos mandaron, si ya tendrán la fecha precisa de la comparecencia del secretario de Seguridad ciudadana, porque esa no, en los documentos que nos mandaron no venía. Eso es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Elizabeth. Quería hablar la diputada Lupita Morales. Adelante, diputada. Gracias, presidente. En el mismo sentido, que pudiéramos votar el documento de inicio con el alcance que fue presentado por parte del grupo parlamentario de Morena y enseguida se votara las propuestas de los compañeros que acaban de intervenir, es decir, del compañero Roifid y del compañero Rubio. Y comentarle a la compañera Elizabeth que la cuestión de la fecha del secretario de comparecencia del secretario de Seguridad se queda como pendiente, no porque no vaya, sino porque precisamente es una cuestión de seguridad para todas y para todos. O sea, sí va a ir al pleno, nada más la fecha está pendiente a que nos la ratifiquen. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Adelante, diputado Jesús Sesma. ¿Qué propone que se... Gracias, presidente. Yo me sumo a absolutamente todo lo que dijo la diputada Lupita y creo que podríamos desahogar la votación. Sin embargo, tenemos un problema que lo hice mención en un desayuno que muy amablemente nos hizo la invitación el secretario de Gobierno y que se la mencioné a algunos diputados ahí presentes, particularmente al diputado Gaviño, es que se va a votar unas comparecencias ante ciertas comisiones, pero hay comisiones de nueva creación que requieren de la votación de un dictamen, o más bien de la votación de la iniciativa presentada por la diputada Lupita y por la diputada Marta,
que tiene que ir a la Comisión de Normatividad, toda vez que estas 5 comisiones de nueva creación todas no tienen un sustento jurídico. Es decir, vamos a aprobar un calendario, que está bien que lo aprobemos, de ciertas invitaciones a ciertos secretarios que no tenemos en el caso mío y de las otras 4 que son anexas. No tendríamos facultades todavía de que fueran invitados los secretarios. No podemos ni tener reunión para poder dictaminar alguna de las iniciativas que se supone que van a caer en nuestras comisiones. Si pudiesen nos ayudar en ese término, ya lo platiqué con el diputado Gaviño y creo que es algo, desde mi punto de vista, de urgente resolución. Es cuanto, presidente. Presidente, ¿me permite sobre este tema? Gracias. Sí, adelante, diputado Gaviño. Sí, muy brevemente. Bueno, sí, efectivamente platiqué yo con el diputado Sesma sobre este tema y también con la diputada Marta para solicitar su apoyo de todas las fracciones parlamentarias del Congreso. Nosotros el día de hoy vamos a enviar a todos los integrantes de la Comisión de Normatividad para que se dictamine de inmediato, porque además hay consenso. Entiendo que hay consenso solamente en 4 comisiones de las 5. Donde no hemos encontrado consenso es en la comisión que preside el diputado Sesma. Pero no es cierto, es broma. Vamos a dictaminar, hay consenso de todas las fracciones parlamentarias y habremos de aprobar de inmediato. El día jueves vamos a convocar para poder dictaminar y en la primera sesión del martes, si así lo determina pues esta comisión de la Jucopo, podríamos nosotros estar en la posibilidad de aprobar de inmediato la semana que entra pues ya la aprobación para la ley y el reglamento, y además con la ventaja y virtud de que una norma interna como son estas entran de inmediato, no necesitamos una publicación necesariamente en el diario oficial, entonces en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad. Entonces, nuestro compromiso es de que en esta semana quede subsanado el dictamen y la próxima semana podamos aprobarlo. Gracias, diputado Gaviño. ¿Está usted pidiendo nuevamente la palabra, diputado Sesma? Perdón. Sí, adelante. No, diputado, no he bajado mi manita, pero ya la bajé. Muchas gracias, diputado Gaviño. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputados, por sus aportaciones e intervenciones. Pues claramente hay una serie de propuestas que, considerando la discusión que se ha dado, valdría la pena ya someterlas a votación de acuerdo a lo que han propuesto, o si tengan ustedes algún inconveniente en que así lo hagamos. Ya si se puede someter a votación, presidente. Gracias. Ok, de acuerdo a la propuesta que hacían en algún momento el diputado Ricardo Rubio, que fuera punto por punto, considero que la propuesta que él nos ha hecho favor de presentar coincide en el punto número 1 con la del diputado Roy para que se votara de manera conjunta, se votaran por separado. No sé si tengan a bien que así se haga. Presidente, yo le solicitaría que primero en tiempo, primero en derecho, sometiera primero a consideración de todas y de todos la que mis compañeros están planteando. Gracias. Un momento, por favor. El diputado tiene unos inconvenientes con la señal. Sí,
Discúlpeme, diputada Guadalupe Morales, no escuché la parte que expone. Si fuera tan gentil, por favor. Sí, presidente, yo le solicitaría de la manera más atenta que primero pusiera a consideración la propuesta inicial que hizo el grupo parlamentario de Morena con todas las fechas y con el añadido del segundo del alcance, y después que se haya votado esto, se votaran las propuestas que hicieron el diputado Royfield y el diputado Rubio. Presidente, ¿me permite? Sí, diputado Sesma, adelante. Es que yo comparto lo que dice la diputada Lupita. Lo que no me queda claro de la petición de la diputada Lupita es que si una vez se apruebe el dictamen en sus términos de lo que envió el grupo parlamentario de Morena, no tendríamos cabida para ninguna de las votaciones que en lo individual está solicitando el diputado Royfield y el diputado Rubio. Es decir, si la mayoría así lo decide sobre las comparecencias, ya no tendría cabida a la otra votación. Esa es mi percepción. No sé si la comparta la presidencia. Sí, efectivamente, por eso proponía yo en el sentido de que primero se votara por si habría que hacer una modificación al dictamen inicial. Como está y pasa, ya no tendría cabida las otras votaciones porque ya se votó el que estemos en los términos que se envió con el anexo. Sí, efectivamente, coincido con usted, fue justamente lo que expliqué. Perdón, diputado Ernesto, nada más una cuestión. Refiere a la diputada Lupita que el grupo parlamentario de Morena envió un documento haciendo una solicitud de modificación. No, la verdad es que no sé si lo habrá mandado antes que el que mandamos el grupo parlamentario del PAN, suscrito por el diputado Cristian von Roerich y un servidor, y el diputado Royfield. ¿Es así? Así es, diputado. Por eso decía yo que se vote en lo general el que circulamos inclusive con todas y con todos, y después se voten las propuestas de las personas que ustedes están sugiriendo que acudan a comparecer. Pero como ustedes gusten. Como decide el presidente. Sí, igual, presidente, me parece que tal como se hace con los dictámenes, digamos, nuestra propuesta de modificación vendría siendo las veces de una reserva al acuerdo. Entonces, podemos ir votando la que primero haya recibido la JUCOPO y luego la que sigue en sucesivo y así, ¿no? Sí, ok, nada más una cosa, parece que perdón, no tenemos el documento adicional del que nos habla la diputada Lupita. ¿Me permite checarlo con la secretaria diputada y ahorita le comento, por favor? Sí, diputado, es el documento en donde se propone que también vaya a la Comisión de Movilidad el director del metro para tratar justo lo que comentaba el diputado Gaviño, que fue la inquietud desde el inicio sobre los PPS. Sí, de hecho, si me permiten la palabra, diputado presidente, el documento al que se refiere la diputada Lupita Morales es justamente un alcance a la primera solicitud que mandaron el 3 de noviembre. Entonces, eso sí, ya se tienen contemplados, de hecho, en los comunicados. Pero respecto a eso ya no hay nada adicional. Y, si me permite, y ese está contemplado para el segundo acuerdo, ¿no? Donde traemos lo de el resto de las secretarías y para comisiones, ¿no? Es correcto. El primer oficio que mandaron está contemplado en el primer acuerdo que estamos comentando en este momento, y el alcance está contemplado en el acuerdo, en el siguiente acuerdo. Sí, entonces, creo, diputada Lupita, que tendremos que
considerarlo como lo está proponiendo el diputado Sesma, donde primero tendríamos que agotar las propuestas de los diferentes compañeros que han hecho aquí para finalmente sacar el otro. El que usted considera ya está en el segundo acuerdo. Sí, ¿verdad? Ok, diputado. Gracias. Entonces, secretaria, ¿puede someter a consideración la propuesta del grupo parlamentario del PAN y la primera de la Asociación Parlamentaria Ciudadana? Sí, diputado presidente, aprovecho para mencionar la incorporación de la diputada Marta Ávila y de la diputada Circe para cuestiones de asistencia y versión estenográfica. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación las modificaciones propuestas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y la Asociación Parlamentaria Ciudadana, por lo que procederá a mencionar su nombre y solicito amablemente indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, en contra. Gracias, diputada. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, en pro. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, en contra. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Bien, yo quisiera de manera muy somera y sucinta, estamos en votación, pero la propuesta que nos presenta hoy el presidente es resultado de una mesa de trabajo que tuvimos en la Junta de Coordinación la semana pasada. Si bien sosteníamos parte de la propuesta del diputado Rubio y el diputado Roifit, dentro de mi perspectiva estaríamos en contra, una vez que respetaremos el acuerdo de nuestra mesa de trabajo y que es el documento que presenta hoy el presidente de la comisión, independientemente de que en un principio, por supuesto, manteníamos la propuesta de la presentación en pleno, por lo que estaríamos en contra y se mantiene el acuerdo como está. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. De igual manera, me gustaría aclarar que efectivamente se hicieron mesas de trabajo, se llegaron a acuerdos y respetando esos acuerdos de forma anticipada, yo voto en contra. Gracias, diputada. Diputado Jesús Sesma Suárez. En contra. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. En contra. Gracias, diputada. Diputado Roifit Torres González. Roifit Torres, a favor, con la precisión de que pues no sé cuál mesa de trabajo mencionan, porque no habíamos llegado a un acuerdo previo, y sobre todo para que no se quede como en esta sesión, que estamos conociendo algo que ya se había acordado previamente, y por eso mi voto es a favor de la propuesta. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo que las modificaciones planteadas no han sido aprobadas. Secretaria, proceda a someter a votación la propuesta número 2 de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Sí, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación las modificaciones planteadas por la Asociación Parlamentaria Ciudadana, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito amablemente indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, en contra. Gracias, diputada. Diputado Ricardo Rubio Torres. Sí, quiero hacer una aclaración. En la mesa de trabajo que tuvimos privada no llegamos a ningún acuerdo. Así que debo de aclarar al diputado Lobo que es falso que hayamos llegado a acuerdo alguno. No llegamos a ningún acuerdo. Se discutió y yo propuse incluso que la secretaria de Finanzas compareciera. Es decir, nosotros hemos sido congruentes con lo que planteamos aquella vez y lo que estamos planteando ahora. Así que no es cierto que hayamos llegado a nada. No hubo ningún acuerdo. Al contrario, quedamos en que se iba a presentar una propuesta por parte del grupo mayoritario que posteriormente sí se llevó. Entonces,
Sí, lamento decir que no es verdad que hayamos llegado a nada, así que no había ningún acuerdo en esa mesa de trabajo y así que hago propias las palabras también del diputado Roifit porque no se llegó a ningún acuerdo. Fue una plática que tuvimos en donde hemos sido congruentes en todo momento con la línea de pedir que la secretaria de Administración y Finanzas comparezca. Entonces sí debo dejarlo muy claro porque aquí a todas y todos les consta que lo que estoy diciendo es verdad. Por supuesto, mi voto es a favor. Gracias, diputada. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, en contra. Gracias, diputado. No, es que Diputado yo estoy Víctor seguro. Hugo Lobo Román. Sí, en ese mismo sentido. El acuerdo se celebra una vez que se ha aprobado en este momento. No hay otro momento jurídico fundamental, pero políticamente se construyen a través de las reuniones de trabajo y que es donde planteamos nosotros también lo que plantea el diputado Rubio, el diputado Roifit, por supuesto ampliar el tema de comparecencias, pero después de la discusión interna llegamos a esta conclusión algunos de nosotros, por eso avalamos la propuesta que presenta el presidente y efectivamente el único acuerdo formal es el que se dictamina a partir de que usted dé lectura a la votación en este momento de reunión plena, de acuerdo a la convocatoria presentada por la Junta. En ese sentido, pues nos manifestamos en ese mismo sentido, de acuerdo a lo comentado en mesas de trabajo, por lo que estaremos entonces en contra. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho. Sentido, estoy completamente en contra y de hecho sí se hicieron mesas políticas para poder llegar a acuerdos y bueno, hay una responsabilidad de asistir y hay una responsabilidad de no asistir a estas mesas y pues ante eso lamento que no hayan conocido de forma anticipada los acuerdos, pero ustedes tenían pleno conocimiento de esa convocatoria. Entonces, en contra. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez. En contra. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. En contra. Gracias, diputada. Diputado Roifit Torres González. A favor. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo que las modificaciones planteadas no han sido aprobadas. Ya. Gracias, secretaria. Secretaria, proceda a someter a votación la propuesta número 3 de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Sí, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación las modificaciones planteadas por la Asociación Parlamentaria Ciudadana, por lo que procederá a mencionar su nombre y solicito amablemente indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, en contra. Gracias, diputada. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, en pro. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, en contra. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, en contra. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, en contra. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez. En contra. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, en contra. Gracias, diputada. Diputado Roifit Torres González. A favor. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo que las modificaciones planteadas no han sido aprobadas. Gracias. Gracias, secretaria. Una vez que han sido rechazadas las modificaciones propuestas, solicito pida la votación en los términos en que ha sido planteado el acuerdo. Sí, diputado. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación el acuerdo en sus términos, por lo que procederá a mencionar su nombre y solicito amablemente indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputado Ricardo Rubio Torres.
Perdón, discúlpenme, distraje un momento. ¿Me puede repetir el punto que estamos votando? Es el acuerdo en sus términos, diputado. Ah, de acuerdo. Ricardo Rubio, en contra. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez. Solamente quisiera mencionar, mi voto va a ser a favor, con la salvedad de que estamos votando de comisiones inexistentes. Yo sé que la voluntad de todos está en aprobarla, pero estamos votando comparecencias de comisiones inexistentes, pero de todos modos votaré a favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputada. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres, en contra. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo que el acuerdo ha sido aprobado en sus términos. Gracias, secretaria. Continuemos con el punto 5.2 del orden del día, por favor. Claro que sí, diputado presidente. El segundo acuerdo es el acuerdo CCMX/2/Jucopo/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las comisiones de este Congreso de las personas titulares de las secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno. Bien. Diputadas y diputados, está a su consideración el presente acuerdo. ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra? Sí, diputado Lobo, adelante. Sí, gracias, diputado presidente. Una vez que hemos revisado y planteado las comparecencias de los funcionarios y en el orden que usted nos plantea, creemos que es adecuado. Sin embargo, yo quisiera poner a consideración la modificación de los horarios. Una vez que estamos poniendo al tema, digamos, fundamental de las facultades y obligaciones de este Congreso, que es el tema de la evaluación y la rendición de cuentas y todo lo que tiene que ver con la glosa del informe, estamos planteando como espacio para la glosa de los funcionarios horarios que desde mi perspectiva pudiesen tener menos interés para las y los ciudadanos, por lo que yo creo que en un orden de priorizar lo relevante para las responsabilidades de este Congreso, pudiéramos proponerlos a las primeras horas de los días que usted nos está planteando. Esto es pues, 9, 11 y 1 de la tarde. Hay otras reuniones que hoy se presentaron y se estarán presentando por parte de otras comisiones, pero creo que esas tendrían que ir posteriores a las comparecencias de la glosa, porque muchos de nosotros, pues evidentemente pertenecemos a esas comisiones y quisiéramos asistir y para que no se genere un conflicto. Entonces, que sea esta Junta de Coordinación Política quien mande, digamos, un mensaje claro de cuál es el eje de ordenamiento, pues es la responsabilidad y la facultad de esta Junta de Coordinación establecer los mecanismos y los acuerdos de organización de este Congreso, por lo que le pediría respetuosamente, pues a lo mejor posponer, porque si los planteamos a las 3:30 y 6 de la tarde, en otras legislaturas, pues ha sido cuando mandamos temas que pudiesen ser secundarios o que pudieran darle poco seguimiento, no solamente a las y los ciudadanos, sino también, por supuesto, algunas y algunos diputados por las actividades que tenemos. Entonces, si pudiéramos poner en el planteamiento del calendario propuesto por usted a las primeras horas del día y ya prácticamente todas las demás sesiones de otras comisiones, pues pudieran ser complementadas de una vez que marquemos un eje y no que parezca que esta Junta de Coordinación nos adecuamos a otras que sin duda también tienen relevancia, pero creo yo que lo que es en este momento más importante por tiempos también
es el tema de conocer y participar en la glosa de los funcionarios. Por eso pediría, no sé, la opinión de mis compañeros, que pudiera adelantarse a estas horas, como lo tiene planteado, en los días que lo tiene planteado, pero a lo mejor proponer 9 y 11 de la mañana para estas sesiones virtuales y no mandarlas para la tarde-noche. Sería cuanto mi planteamiento, diputado presidente. Ahí está mi propuesta, por favor. Gracias. Diputado Lobo, sí, diputado Ricardo Rubio, adelante. Muchas gracias. Igualmente tenemos nosotros una consideración que hicimos, un par de consideraciones que hicimos llegar por escrito en el mismo oficio al que hice referencia hace unos minutos, el oficio GPPAM CCM /2 /L /coordinación CBR /007 /2021, en el que planteamos las solicitudes de modificación a estos acuerdos. Y mencionar brevemente que de conformidad con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 705 bis del pasado 15 de octubre del 2021, la Jefatura de Gobierno anunció el 79º aviso por el cual se dio a conocer que a partir del 18 de octubre del año en curso, el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México pasaría a verde. Lo anterior, y en referencia al resolutivo primero del acuerdo en comento, que está sujeto a discusión, el CCMX /2 Jucopo /24 2021, no existe justificación alguna para realizar las comparecencias a que se refieren los artículos 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 16 de la Ley Orgánica que rige a este Congreso, de manera virtual, por lo que se solicita de manera atenta por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional se modifique este resolutivo en cuestión para establecer que las comparecencias a las que se hace referencia en dicho acuerdo se realicen de manera presencial. Por otro lado, otra modificación que estamos planteando también a este acuerdo es que se sirva de la manera más atenta, igual que como lo señala el diputado Lobo, sumándonos a este espíritu, las comparecencias cambia a horarios vespertinos para que éstas se realicen en un horario, las comparecencias vespertinas que se realicen más bien en un horario matutino y se incluye además a los siguientes servidores públicos al calendario de comparecencias en comisiones. Tanto al titular del director de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, el maestro Pablo Tomás Benillure Bilbao. 2, al comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, al maestro Armando Campo Zambrano. Y 3, a la directora general del Instituto de la Juventud, la licenciada Beatriz Olivares Pinal. Es cuanto, diputado presidente. Queda a consideración de ustedes. Gracias, diputado Rubio. Sí, adelante, diputado Roy. Gracias. Nosotros también mandamos el día de ayer algunas observaciones, pero ya visto el desarrollo de la sesión, yo me quedaría con la propuesta de que las sesiones de comisión fueran presenciales. Ya no vemos ninguna razón para mantener el formato virtual. Me parece que es de una importancia que podamos ir reactivando también el trabajo presencial del Congreso y de las comisiones. Ya para obviar el tiempo, solo me quedaría ya. Sí, adelante, diputada Marta Ávila. Sí, gracias, presidente. Pues bueno, primero quisiera argumentar que las reglas para las sesiones remotas en ningún lado establecen alguna disposición sobre que dejarán de tener efecto una vez que se encuentre el semáforo epidemiológico en color verde. En su numeral 18 establece que el Congreso, conforme a lo dispuesto en la ley
y el reglamento podrá citar a las personas servidoras públicas a comparecencias ante el Pleno o comisiones. En su caso, la Junta aprobará las reglas para la realización de las mismas, por lo que en este caso se requiere un acuerdo de la JUCOPO que deje sin efecto las actuales reglas y establezcan los términos para la celebración de comparecencias de manera presencial. Entonces, me parece que esto que está proponiendo el PAN, pues tiene que ver con, primero comentan que hay que hacer la glosa, que hay que avanzar, y de repente, pues plantean un retroceso. Eso tendríamos que, digo, si ellos ya lo tenían previsto, pues hubieran planteado una propuesta a la Junta de Coordinación Política que entre como un comunicado para poder aprobarlo en un acuerdo. En cuanto a lo que argumentan los compañeros. En el otro tema, sobre la propuesta de las personas titulares del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y del Instituto de la Juventud y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sobre la propuesta de citar a comparecer a otras personas, servidoras públicas, que no sean titulares de las secretarías de gabinete, quiero manifestar que no debemos confundirnos con el procedimiento de comparecencias que estamos por acordar. Las comparecencias de las secretarías de gabinete responden a un mandato constitucional que se instrumenta posterior al envío de su informe anual de gestión, como lo determina el artículo 33, numeral 2 de la Constitución local. Es así que para realizar comparecencias de otras personas, servidoras públicas distintas a las secretarías de la administración local, debe realizarse a través del procedimiento previo de pregunta parlamentaria, como aconteció en el caso del titular del sistema de transporte colectivo Metro, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso, que a la letra dispone, artículo 21, el Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de 30 días naturales para responder. El Congreso contará con 30 días para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o comisiones a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Como es de observarse, las comparecencias ante el Congreso de órganos y entidades solo puede surgir una vez que se haya agotado el mecanismo de la pregunta parlamentaria. Dichas comparecencias deberán solicitarse por mayoría del Congreso durante los 30 días posteriores a la respuesta que emita el ente de gobierno. Por lo que en Morena no estamos en favor de considerar otras comparecencias que no se apeguen a los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en nuestra norma interna. Eso sería en cuestión a las comparecencias que plantean los diputados del PAN. Y lo otro, en la cuestión de los horarios, efectivamente no es un asunto de darle una cuestión de no relevancia a las comparecencias de la glosa ante las comisiones por el horario que planteaba el diputado Lobo. Como la comisión de presupuesto acordó sus comparecencias en la mañana, entonces esta es la razón por la cual se están planteando estos horarios, para primero no empalmar y segundo que todos los diputados que tenemos que estar o que somos integrantes o presidimos alguna de las comisiones donde va a haber comparecencias, pudiéramos estar. Creo que no es el asunto de generar esta cuestión de
si no es importante, ¿no? Es una cuestión de tiempos y de las comparecencias que también ya hoy tuvo un acuerdo la Comisión de Presupuesto en la que algunos somos integrantes. Es cuanto, diputado presidente. Presidente. Sí, perdón. ¿Quién me... Sí, adelante, diputado Gaviño. Si me permite el uso de la palabra. Sí, adelante. Sí, sobre este punto que señala la diputada Marta, me gustaría hacer algunas aclaraciones de forma y de fondo. En primer lugar, yo invitaría a mis compañeras y compañeros diputados a que no nos autolimitemos en el aspecto de soberanía que tiene el Congreso. El Congreso de la Ciudad evidentemente tiene todas las facultades para citar a cualquier servidor público de la administración de la Ciudad de México, a cualquiera. Y nosotros nos hemos venido limitando en el discurso diciendo que solamente se puede invitar a los titulares. Ya ha habido muchísimas muestras en otras legislaturas que se ha invitado y se ha citado a servidores públicos que no son titulares de algunas dependencias o entidades. De tal manera que yo invitaría a esa reflexión, porque el artículo que señala la diputada Marta habla de la pregunta parlamentaria, en donde se señala que se podrá hacer el asunto de preguntar o no a un servidor público. Y si no contesta adecuadamente a juicio de la propia soberanía del Poder Legislativo, se puede, también otra vez potestativo, se puede citar a comparecer al servidor público en su caso. Pero la pregunta parlamentaria es una situación de segundo nivel en una comparecencia. La comparecencia se da con el pleno ejercicio. Tiene prendido su micrófono, señor presidente. Y creo que se hace interferencia, y la interferencia en política nunca es bueno. Entonces, yo lo que llamaría la atención en ese sentido es de que no nos autoflagelemos, autolimitemos en las facultades que tiene esta soberanía. A mí no me gusta, por ejemplo, se lo digo honestamente también a mis compañeras y compañeros diputados, el sentido de que vayamos a una situación de comparecencia remota. Nunca es bueno una comparecencia remota cuando se tiene la facultad y la posibilidad de hacer una comparecencia. Comparece significa eso, de que es de frente, que podamos nosotros vernos a los ojos, preguntar, analizar, repreguntar. Tampoco me gusta mucho el método que estamos utilizando en las comparecencias. Ha habido en otras legislaturas comparecencias más serias, más responsables, en donde se da el informe, se pregunta, se hace réplica. La réplica siempre es después de la pregunta. Y ahorita lo que estamos haciendo es, primero, se fija una postura de parte de un partido político, contesta el servidor público en un discurso, y luego nosotros hacemos una réplica y se acabó. No, ha habido situaciones en donde se hace la postura de los partidos, se hace la pregunta, contesta el servidor público y se replica por parte del legislativo. Así debería de ser, así hay en muchas entidades federativas este sistema. Pero bueno, tampoco es de rasgarnos las vestiduras y cerrarnos en una situación. Eso es lo bueno que tenemos, está bien, aceptémoslo. Pero entonces yo lo que diría es, no nos limitemos, si hay alguna postura en el sentido de que se está invitando a un servidor público o servidora pública, pues que se haga el análisis y que se haga una votación. Y si este órgano colegiado determina que no es prudente que venga en estos momentos, digámoslo así, analicémoslo, discutámoslo, pero no nos neguemos el derecho, no renunciemos el derecho que tiene este órgano legislativo de citar a cualquier servidor público que pertenezca al gobierno de la Ciudad de México. Gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Gaviño. Diputado Lobo iba a tomar la palabra. Sí, gracias, diputado presidente.
Esencialmente, en ese sentido, que por supuesto coincido en lo que plantea el diputado Gaviño, en el que no sea limitativa la invitación a comisiones de funcionarios que tengan interés. No conozco particularmente el documento presentado por los compañeros del Partido Acción Nacional. Y en el caso de la Junta de Coordinación Política, pues finalmente la primer facultad que se tiene es de establecer el calendario de los temas y de los asuntos políticos y la agenda de este Congreso. Por eso, prácticamente en apego a nuestras facultades, que sea esta Junta de Coordinación Política quien establezca los horarios que consideremos procedentes para el tema más relevante, que insisto es la glosa. Y no omito mencionar que en la Comisión de Presupuesto, en mi intervención y con la aprobación prácticamente de todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto, quedó entendido de que una vez que se diera a conocer el acuerdo de esta Junta de Coordinación para las comparecencias de los funcionarios mediante la glosa, pues una vez podría darse los ajustes a la Comisión de Presupuesto, quedando listos para que ellos pudieran ajustar el calendario y pudiéramos ajustarlo en Comisión de Presupuesto a los horarios que estableciera. Pero bueno, como es facultad, tu primer artículo de esta Junta de Coordinación Política, establecer la agenda política y de los asuntos a resolverse en este Congreso. Por eso es mi planteamiento y creo que sería relevante para las y los ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente, y está su consideración. Gracias. Gracias, diputado Lobo. Sí, diputado Ricardo Rubio. Adelante. Muchas gracias, diputado presidente. Bien, en contraposición o en contraste a lo que precisa la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, con muchísimo respeto, me permito disentir absolutamente de su criterio, porque, como bien precisaba también el diputado Gaviño, nada tiene que ver el artículo o el numeral 18 de las reglas para la celebración de sesiones remotas, porque este artículo lo único que hace es facultar que se puedan llevar a cabo comparecencias vía remota. Yo no estoy impugnando, o nosotros no estamos impugnando o alegando que no pueda hacerse. Nosotros lo que estamos diciendo es que no hay una justificación para que se hagan de ese modo, puesto que ya estamos en semáforo verde y que no hay pues una alegación de fondo que pudiera hacerse ver como válida para que esto permanezca de esa manera. Además, como repito, pues por respeto a los propios servidores públicos, a su cargo, a la representatividad que también tienen respecto de órganos de alta relevancia en la ciudad, vale la pena conocer de forma física y personal sus argumentos. Además, nunca va a ser lo mismo y, como repito, las reglas son diferentes. Las reglas para una comparecencia de manera remota son muy distintas a las reglas que se tienen para una comparecencia de manera presencial. Por otro lado, tampoco es cierto que se viole la ley, porque fíjense ustedes, el artículo 13 en su fracción 75ª, 75, señala, y me permito leer a la letra, el Congreso tiene las siguientes atribuciones: llamar a comparecer a la persona titular de la jefatura de gobierno, a las y los titulares de las secretarías del gabinete o de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para informar sobre los asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple la Constitución local. Las personas servidores públicas también tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso en los términos de la presente ley y las relativas de la materia de que se trate. Si no lo hicieran, estarán sujetos a las responsabilidades que las mismas establezcan. Ahora, por su parte, el artículo 153 del reglamento de este órgano colegiado parlamentario precisa que el Congreso, conforme a lo dispuesto en la ley y el presente reglamento, podrá citar a las y los servidores públicos bajo protesta de decir verdad para que, 1, den cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos; 2, proporcionen información cuando se discuta un proyecto de ley o decreto; y 3, proporcionen información cuando se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades. Entonces, es claro que la normatividad permite, como bien precisa el diputado Gaviño, que se cite a comparecer a cualquier servidor público. Por eso es que nosotros estamos haciéndolo en el oficio que mandamos a esta JUCOPO. Nosotros no mandamos algo que en la ley no nos permita. Algo que nos ha distinguido al PAN siempre ha sido el estudio escrupuloso de las facultades
y demás atribuciones que como legisladoras y legisladores tenemos. No nos atreveríamos a proponer algo que no está en la ley. Entonces, por eso es que nosotros insistimos en que ponemos a consideración de todas y todos que además se agregue la comparecencia del titular del director general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, el maestro Pablo Tomás Benniure Bilbao, al comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, el maestro Armando Campos Zambrano, y a la directora general del Instituto de la Juventud, la licenciada Beatriz Olivares Pinal. E insistir en la propuesta que hacemos de que además adicionalmente las comparecencias no se pasen a un segundo término y se pongan en un horario que pues permita a medios de comunicación, a toda la actividad y la vida, digamos, parlamentaria, tiene mucho mayor movilidad, plasticidad en horarios matutinos que en horarios vespertinos. Por la relevancia es que nosotros nos acogemos también a lo que compañeros del Partido de la Revolución Democrática han planteado para que estas comparecencias pues, puedan ser en horarios matutinos. Entonces, ahí está claro que sí podemos, ahí ya planteé los argumentos legales, técnicos, por los que este Congreso sí tiene facultades, y bueno, pues únicamente es en abono a lo ya solicitado y como argumentación para ilustración de todas y todos, y que lo puedan tomar en consideración al momento de plantearse la votación de esta propuesta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañeras y compañeros. Sí, gracias, diputado Ricardo Rubio. Sí, diputada Marta Ávila. Sí, diputado, pues yo en lo que respecta a la modalidad, para no entrarle al debate de que luego se argumentan cosas en la ley orgánica y cuando pues no es conveniente se dice que no nos limitemos. En lo que respecta a la modalidad de las comparecencias, debemos señalar que dado el amplio número de comparecencias a programar, nos encontramos en condiciones de realizar este ejercicio por la vía remota, toda vez que el tema presencial dificulta el manejo logístico en el recinto de Donceles. Además de que tendríamos que revisar las reglas para sesionar, que como está establecido y este mismo órgano colegiado lo aprobó, que fueran vía remota. Entonces, quiero decir que sería necesario pues instruir un protocolo que nos permita mantener la seguridad y las medidas de sana distancia. Lo otro, pues de ninguna manera pretendo hacer un diálogo con el diputado Gaviño, pero él mismo nos da la razón al citar diversos procedimientos establecidos en la ley orgánica y en el reglamento del Congreso, pero por supuesto que no existe una limitación por parte del grupo parlamentario de Morena. Tan es así que el proyecto de acuerdo que se está discutiendo tiene como origen las propuestas que por medio de oficios hicieron llegar al presidente de esta Junta. Entonces, yo quisiera hacer un llamado, como bien dijo el diputado Gaviño, a la reflexión de que estamos muy apretados en los tiempos y que como primer elemento deberíamos pensar en cumplir con lo que señala la ley orgánica y el reglamento para las comparecencias de la glosa y del presupuesto para el ejercicio fiscal o del paquete económico. Creo que no hay ninguna cuestión de limitarse. Creo que este órgano legislativo ha estado trabajando a marchas forzadas con todos los acuerdos que se han tenido que realizar y que es momento de, como decía el diputado, ponerlo en la reflexión para seguir avanzando
en lo que es el compromiso y la responsabilidad que tenemos como representantes populares. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Marta. Quisiera yo hacer una intervención sumando una propuesta muy concreta en el sentido de los horarios. Considero que sí deben ser los mejores tiempos, los del turno matutino, para poder transmitir a través de los canales de comunicación que para ello existen. Y quisiera hacer una propuesta muy sencilla. Aquellas comparecencias que están propuestas para las 9 de la mañana se corrieran, perdón, las que están propuestas para las 11 de la mañana se corrieran a las 9, las de las 15:30 a las 11 de la mañana y las de las 18 horas a las 13 horas, para estar en condiciones de que podamos tenerlas por el turno matutino y obviar tiempos también ya en este momento. Lo dejo como propuesta para que si hay alguna otra intervención la escuchemos o de lo contrario pasemos a la votación. ¿Va a tomar la palabra la diputada Marta Ávila? Parece que no, ¿verdad? Diputada Marta, ¿va a tomar la palabra? No. Perdón. Entonces, en resumen, yo quisiera pedirle si podemos enlistar el número de propuestas que tenemos para poderlas tener en consideración y votarlas si ya no hay alguna discusión adicional. Como primer propuesta, quisiera poner en consideración de ustedes que sería la de cambio de horarios, que sería sumada la del diputado Lobo con la de el diputado Rubio y un servidor en el horario que estamos proponiendo. Sería una primera propuesta. La segunda sería el acuerdo de si son vía presenciales a propuesta del PAN. Y la tercera sería la propuesta de inclusión de algunos institutos o direcciones adicionales que hace el diputado Rubio. No sé si me está faltando alguna. Serían esas tres propuestas. ¿Estamos de acuerdo en irlas votando con el mismo procedimiento que usamos? Sí. Ok. Entonces empezaremos con la primera, con la de cambio de horario. Le pediría a la secretaria, sírvase levantar la votación para el primer punto. Claro que sí, diputado. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación la primera modificación, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito amablemente indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Sí, Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputado Ricardo Rubio Torres. Rubio, en contra. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Perdón, disculpe, reivindico el sentido de mi voto, presidente, es que escuché mal tengo mal el sonido. ¿Me puede repetir la consideración, secretaria? Claro que sí, diputado. Diputado Ricardo Rubio Torres. No, perdón, lo que está poniendo a consideración. Ok, es la primera modificación en cuanto al horario, que sea matutino en las comparecencias ante comisiones. Gracias. Ricardo Rubio, en pro. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Sesma Suárez. Jesús Sesma Suárez, a favor. Gracias, diputada. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputada. Diputado Royfit Torres González. A favor. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo que las modificaciones han sido aprobadas. Gracias, secretaria. Pediría, por favor, levante la votación de la segunda propuesta puesta a consideración aquí por el diputado Ricardo Rubio del PAN, en el sentido de que las votaciones, perdón, que las
comparecencias sean presenciales. Sí, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación la segunda modificación, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito amablemente que indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, en contra. Gracias, diputada. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, en pro. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, en contra. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. En el mismo sentido, una vez que habíamos platicado por la carga de trabajo hacerlas virtuales, estaremos entonces en contra. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, en contra. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez. Sesma en contra. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Sí, creo que independientemente de la modalidad se cumple el mismo objetivo. En contra. Gracias, diputada. Diputado Royfi Torres González. A favor. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo que la segunda modificación no ha sido aprobada. Gracias, diputada secretaria. Pediría, por favor, levante la votación de la tercera. Otros institutos y secretarías del gabinete, por favor. Sí, diputado. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación la tercera y última modificación, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito amablemente que indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputado Ricardo Rubio Torres. Disculpe, secretaria, de nuevo se me volvió a trabar el internet. ¿Me puede repetir qué es lo que estamos votando? Esta tercera modificación. ¿Nos podría repetir, secretaria? Sí. Gracias. Esta tercera modificación se refiere a la inclusión de diversas dependencias mencionadas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Diputada, secretaria, quisiera rectificar mi voto. Claro, diputada. De nuevo, someto a votación. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, en contra. Gracias, diputada. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, en pro. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Alarcón, en contra. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Sí, en el sentido que no contraviene lo acordado y, sin embargo, abona a lo comentado, por supuesto, por el diputado Gaviño de estas tres dependencias, seremos a favor. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, en contra. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez. En contra. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. En contra. Gracias, diputada. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres, a favor. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo que esta tercera y última modificación no ha sido aprobada. Gracias, secretaria. Le pido, por favor, proceda a levantar la votación del proyecto con la modificación aprobada referente al cambio de horario. Claro que sí, diputado. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación el presente acuerdo con la modificación de los horarios, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito amablemente indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura.
Marta Ávila, Su micrófono, diputada. Marta Ávila, a favor. Gracias. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, en pro. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez. A favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. A favor. Gracias, diputada. Diputado Royfit Torres González. Royfit Torres en contra. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo que el acuerdo ha sido aprobado con las modificaciones ya planteadas. Gracias, secretaria. Está pidiendo la palabra la diputada Lupita Morales, perdón. No, presidente, es la manita que no se Gracias. Continuamos con el punto número 6 del orden del día. Perdón, diputado, si pudiera rectificar mi voto en contra en esta última votación. Gracias. Ya quedó, diputado presidente. Gracias, secretaria. El siguiente numeral del orden del día son los asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado quisiera agregar algún otro tema? Nuestra reunión de la... No habiendo más temas que incluir, damos por concluida esa sesión, siendo las 17:30 del día 8 de noviembre de 2021. Muchas gracias a todas y a todos por su atención, así como a todos los que nos siguen por los medios de comunicación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Gracias, presidente. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Saludos.